bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, de sus amigos que profundizamos acerca de la lección de escuela sabática. Este trimestre, recordarán, estamos viendo temas del Evangelio de Juan y concretamente esta semana tenemos una historia que es muy bonita dentro de los evangelios, que es la historia de esa mujer samaritana que Jesús encuentra en el pozo. Obviamente, los samaritanos y los judíos tenían choque. A través de los años se habían polarizado, habían generado una división, no solo religiosa, sino cultural. De esas ocasiones que a todos nos ha pasado, en donde vemos a un otro, en donde vemos a otro grupo, en donde vemos a otras personas como antagónicas, como las villanas, y donde nosotros muchas veces sentimos que estamos en la verdad. A diferencia de muchos judíos del pueblo de Dios, que Jesús les habló y que pues les costó aceptarlo, nos encontramos con una mujer que no solo acepta el mensaje de Jesús, sino que se convierte en una embajadora que logra hacer cosas que ni siquiera sus discípulos lograron hacer en términos de alcance y de inmediatez en un pueblo que tenía sumamente prejuicios altos en contra de los judíos, incluido Jesús como judío. Estamos nuevamente los cuatro: Luis, Ronald, Jenner. Luis Carlos, platícanos un poquito tus primeras impresiones y ahí nos vamos rolando. Muy bien, amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos otra vez. Estamos en este nuevo podcast grabando acerca de el encuentro que Jesús tuvo con una mujer samaritana. Se titula El testimonio de los samaritanos. Muy interesante esta historia en la que Jesús se encuentra con una samaritana al lado de un pozo. Y al principio la lección nos plantea el contexto en el que esto sucede. Evidentemente quieren dejar bien en claro que entre samaritanos y judíos no se llevan, ¿sí? No se llevan, pero ni en pintura se quieren ver. En esa época parece que había mucho conflicto entre ellos, tanto así que se evitaban siempre que podían, que no había relaciones comerciales importantes y que cualquier relación con ellos era tabú. No pedían nada prestado, dice, a los samaritanos, ni recibían ningún favor. Recibir un favor de un samaritano, pues era algo no bien visto, porque generalmente tenías que devolverle el favor, ¿no? Y eso no se permitía o no se veía bien. Entonces el escenario en el que sucede esto es el que Jesús, después de que sus discípulos estaban bautizando, y estaban bautizando aparentemente un poquito más que los discípulos de Juan el Bautista. Entonces este hecho hizo que Jesús quisiera que se separaran y que Jesús viajara de donde estaba allí hacia la región de Galilea. Y para viajar de un lugar a otro, pues tenían que pasar por Samaria. Sin embargo, la ruta que tomaban los judíos generalmente era rodear a los samaritanos. No les gustaba pasar por ahí. Pero Jesús no. Jesús atravesó la región. Y fue ahí donde se encuentra en este escenario con esta mujer al mediodía bajo el sol junto a un pozo. Y la primera cuestión que hace la lección, y creo que es una buena pregunta para iniciar, en ese contexto en el que no existe una relación por los prejuicios que hay de un grupo hacia otro, en el que hay tanto conflicto, tanto tabú, en el que una relación puede ser difícil, incluso una plática es difícil de iniciar. En ese contexto dice en que reflexionemos cuáles son los prejuicios que ponemos ahora en nuestra cultura que pueden obstaculizar tu testimonio en favor de los demás. O sea, ¿qué prejuicios encuentras ahora en nuestra cultura que pueden ser similares a los que existían en ese tiempo en la época de Jesús, entre judíos y samaritanos, y que nos pueden impedir compartir o tener una relación con estas personas que sea útil, que sea una relación en la cual ellos puedan conocer a través de nosotros algo diferente, el amor de Jesús? ¿Qué opinan de esta
primera pregunta, y lo otro es, ¿qué prejuicios hay y cómo aprender a superar estos prejuicios? Yo quisiera, antes de dar mi primera opinión, decirles que esta semana pasada recibí algunos comentarios de personas que estaban esperando el podcast y no salió, sin afán de mencionarles por nombre. Realmente me hizo sentir de- po- emociones positivas, porque como ustedes saben, yo era un convencido de que junta más un atropellado que nosotros platicando. O ahora ya no lo puedo decir. Pues discúlpenos, ya esta semana ahora sí vamos a sacar algo. Entonces, oficialmente hoy dejo de decir que junta más un atropellado que nosotros platicando porque tengo evidencias de ello. Y dos, esta semana tengo muchas cosas que comentar, pero tratando de ser breve. Me di la tarea de tratar de buscar un poco más entender quiénes eran los samaritanos. ¿Por qué tanto odio? O sea, eran como los Tigres y los Rayados allá en Monterrey. O sea, ¿cuál era el asunto de ese hacerse el fuchi mutuamente entre los israelitas y los samaritanos? Y resulta que los samaritanos eran parte o eran descendientes de las tribus que les decían las tribus perdidas o el reino del norte. Cuando Israel se divide en Judá y el reino del norte, las 10 tribus que quedan hacia el norte, eventualmente el rey asirio o así el reino de Asiria los conquista y los domina, y los asirios tenían una técnica bien curiosa. Este, eran medio salvajones a la hora de la guerra, pero una vez que conquistaban a los distintos territorios, me llamó mucho la atención que no eliminaban la cultura local, sino que lo que hacían es que adicionaban, se mezclaban con los pueblos a los que conquistaban. Y entonces iban agregando a su cultura, ¿no? Por lo menos eso es lo que alcancé a encontrar. Y esto fue lo que pasó con las tribus del norte. Asiria, al conquistar el reino del norte, pudo haberlos eliminado o los pudo haber corrido y mandado todos a una diáspora. Pero no fue así, sino que se empezaron a mezclar. Y entonces, empezaron a vivir juntos y se empezaron a mezclar tanto racialmente como, religiosamente. Entonces, las generaciones siguientes, los hijos de israelitas y asirios, fueron los samaritanos, eran los samaritanos. Para los israelitas eran personas despreciables, porque su sola existencia era una aberración, ¿no? Su sola existencia mezclada entre los asirios y los judíos del reino del norte. ¿Cómo podían permitirse mezclarse con los sucios asirios, ¿no? O con los conquistadores? Y de hecho también encontré por ahí algunos lugares donde los israelitas les decían los sucios samaritanos, y a veces hasta los llamaban los cerdos samaritanos, ¿no? Sabemos que en el contexto hebreo el cerdo es un animal completamente impuro y básicamente una ofensa horrible, ¿no? Decirle cerdo a una persona. Entonces, eso es lo que alcancé a encontrar. Era un asunto que la sola existencia de un ser mezclado entre un asirio y un judío era repugnante al grado de generar estas reacciones emocionales fuertes, ¿no? Violentas hacia una persona que pues nadie le preguntó si quería nacer mezclado, ¿no? Y los judíos no eran buenos con los samaritanos, dice que les destruyeron un templo en alguna ocasión. Sí, Los samaritanos pusieron su templo, fueron los judíos, se los destruyeron. sí, la religión, los samaritanos seguían el judaísmo, pero tenían ciertas cosas que habían eh, cambiado, eran producto de una mezcla racial y cultural, ¿no? Y también en tiempos bíblicos ellos decían que ellos tenían un lugar de culto especial que no era Jerusalén y ahí se andaban peleando, ¿no? Pero me llamó mucho la atención eso, que era un tema de que no es que, era un tema que la misma existencia era aborrecible. Qué fuerte, ¿no? O sea, que
o sea, que solo porque alguien exista tú ya tienes reacciones emocionales violentas hacia la existencia de alguien, me parece sumamente fuerte. Y esa sería mi primera intervención. Llama la atención que el Mesías decide hablarle a una persona capaz con triple maldición, ¿no? Una mujer y a solas, ¿no? La triple maldición, como ahora en México, ¿no? Estas triples maldiciones que existen entre ser mujer, ser indígena y ser, no tener educación. No estamos muy lejos, o sea, tenemos samaritanas aquí cerca entre nosotros, ¿no? Y otras maldiciones que podríamos ir nombrando, ¿no? Y Jesús no le tembló la mano de acercarse y decirle, oye, ¿me puedes compartir agua? Le pidió ayuda, no solo eso, ¿no? Le pidió ayuda. Qué interesante. Sí, me parece interesante esto que redacta Jenner como la historia, recordando que pues entre los judíos y samaritanos, independiente de las mezclas, pues ellos antes eran uno, ¿no? Eran primos hermanos. Es decir, cómo se pudo generar ese eh, sentimiento, ¿no? De odio, puede ser inclusive de ambas partes, ¿no? Y también recuerdo que, hablando también de los samaritanos, que inclusive en un momento marca la historia de la Biblia, iban entrando allí y pues los recibieron con piedras, ¿no? Entonces, o sea, como que había esa riña, ¿no? Desde tiempo atrás, pues ahí empieza a mostrar esas enseñanzas Jesús, porque si no mal recuerdo, creo que inclusive los discípulos que lo acompañaron le decían a Jesús, oye, vamos a orar, ¿verdad? Para que les caiga fuego del cielo, o sea, para destruirlos. O sea, los discípulos que habían visto al maestro poder tocar a los leprosos, a los inmundos, o sea, ese sentimiento yo creo que iba muchísimo más allá de la cuestión del samaritano, ¿no? Pero bueno, en estas enseñanzas también percibo, ¿no? A un Jesús generando puentes, ¿no? De inclusión, puentes de reconciliación, de acercamiento, puentes de respeto. Creo que, no sé en qué meses fue que tratamos acerca del Ministerio de Reconciliación del propósito de Jesús, ¿no? Y yo creo que esa historia acerca del acercamiento hacia los samaritanos no nada más enmarca la historia de la mujer samaritana, sino también intencionalmente contó una parábola del buen samaritano. O sea, su intención realmente de Jesús fue acercarse, de poder expresar que somos uno mismo, ¿no? Generar ese puente de acercamiento, de empatía, de reconciliación, de respeto. Esto es lo que puedo decir en esta primera intervención. Mi estimado Jenner, ¿me puedes recordar las tres manchas que tenía esta mujer? Si me recuerdas, a ver, era samaritana, mujer, Era ¿qué otra? samaritana, era mujer y un judío hombre le pidió ayuda. Eso no se hace. Y quiero Sola, ¿no? agregarle otra raya al tigre. La mujer era de moral De, ligera. de reputación cuestionable. Eh, Decía el profeta Arjona, tu reputación son las primeras letras de esa palabra. Era, Decía el era chica maestro, de ¿no? la tarde-noche. Era Bueno, chica he que tenido varias parejas, tenía ¿no? tan mala reputación que tenía que ir en un momento no conveniente a sacar agua. Es decir, cuando todas las chicas de falda larga y reputación de iglesia iban por el agua, ella no podía ir, ¿no? Porque ella, pues dice ahí el texto que tenía 5 maridos y ninguno de ellos había sido realmente su marido, ¿no? Híjoles, qué mujer para tener un encuentro con Jesús, ¿no? Tendemos nosotros a pensar a veces que necesitamos cierto pedigrí y cierta purificación, de hecho los judíos lo tenían, ¿no? Para acercarnos a Dios, ¿no? Sí. Y aparece un Jesús que va y busca a quien los discípulos menos hubiera pensado que iba a buscar y a encontrarse, ¿no? Y me gusta a mí mucho la analogía que Jesús utiliza, en donde trata de bajar nuevamente
cosas espirituales profundas y trascendentes a través de cosas materiales. Hemos platicado y de hecho algo que yo he estado sacando mucho de esta lección es ver a Jesús como ese puente entre el mundo físico material que me es cercano y este mundo espiritual que a veces pareciera ser tan lejano y cómo Jesús genera estos puentes y lo hace con esta mujer y lo hace a través de la analogía del agua. Y Jesús le pide agua, agua física, ¿no? Porque Jesús tenía sed, como tú y yo tenemos sed y como todos tenemos necesidad de cosas materiales. Pero la mujer, extrañada por la situación, a lo mejor pensando si a lo mejor este quería ser el sexto, creo que sí eran 5 que menciona en la Biblia, ¿no? Pero bueno, empieza como a generar cierto cuestionamiento y Jesús la empuja a ver, o más bien a dar un paso de lo material a lo espiritual. Y siendo que él originalmente había pedido agua eh, física para su propia sed material, Jesús termina empujándola a hacerle ver que ella tenía sed de otra cosa, que tenía sed de el agua como un elemento espiritual que puede saciar algo que es mucho más profundo que una necesidad física, biológica. Y la lleva a hablar, o más bien a que esta mujer pueda reconocer que tenía una necesidad espiritual, que tenía una sed espiritual como muchos de nosotros podemos llegar a tener. Y concretamente a mí me gusta mucho lo que sucede en la lección del día lunes, cuando hacen referencia a Jeremías 2:13, y quiero leerlo en este momento porque para mí es clave en la lección de esta semana, ¿no? Fíjense, lleva al texto de un profeta mayor del Antiguo Testamento, en donde dice el verso 13. Bueno, en el 12 dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido 2 equivocaciones. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y esto creo que es sumamente relevante en el contexto de lo que está sucediendo con esta mujer, justo por el tema de los maridos de esta mujer y de la reputación dudosa que tenía. El hecho de que esta mujer, a veces creemos que la gente es mala, ¿no? Cuando se equivoca. Es decir, esta mujer, 5 hombres y ninguno ha sido realmente tu marido, híjoles, pues qué mala, ¿no? Pero se nos olvida que más bien es una mujer que está tratando de llenar una sed. Y cuando de repente nosotros mismos nos encontramos cometiendo equivocaciones, digo, nosotros somos amigos, sabemos que no somos perfectos, por más que a lo mejor la gente que nos escucha piense que somos ángeles caídos del cielo, pues no, no lo somos, cometemos equivocaciones, como muy probablemente cometen equivocaciones las personas que nos están escuchando. Creo que si fueran ángeles caídos del cielo no estuvieran escuchando esto y estuvieran escuchando 3ABN. Pero quien llega a escuchar aquí a nosotros seguramente se parece más a nosotros que a los ángeles de 3ABN y han cometido equivocaciones. Y creo que el profeta Jeremías a través de Dios dice, oye, están cometiendo equivocaciones, me abandonan a mí, a Dios, que soy la fuente de agua viva. Y están haciendo cisternas rotas que no pueden contener esa agua que ustedes tanto necesitan. Pero Jesús tiene una aproximación mucho más amigable que la de Jeremías. Tiene una aproximación en donde es sensible a que esta mujer tiene una necesidad que tiene una sed profunda y espiritual y le dice, ¿sabes qué? El agua que necesitas, esa que estás tratando de llenar con esos hombres y que no has podido llenar y que puedes agarrar otros 50, 70, 200 hombres más y no te van a llenar, la puedes encontrar en mí. Y aquí yo quiero hacer en este primer comentario un llamado a que todos pensemos en esas cisternas rotas que a veces tenemos, en donde tratamos de suplir las necesidades más profundas de nuestros corazones y que tienden a decepcionarnos y que tienden a dejarnos peor que como nos habíamos empezado. Pensar en esas, digo, en el caso de esta mujer eran 5 hombres, en el caso de cada quien pueden ser cosas distintas. ¿En qué estamos tratando de poner nuestros esfuerzos de plenitud y de bienestar? ¿En qué estamos poniendo nuestras esperanzas? ¿Y de qué manera podemos, de una vez por todas, reconocer que tenemos sed y ir a Cristo como ese lugar en donde realmente podemos encontrar el agua que estamos
necesitando. Hasta aquí mi reporte, primer comentario terminado. Sí, muy bonito el texto. La verdad, cuando lo lees, la historia es extraordinariamente interesante. Yo pudiera recalcar que la lección también hace una referencia a la historia de Nicodemo, cómo Nicodemo se acercó a Jesús por la noche sin que nadie lo viera, también del Sanedrín, que nadie se enterara, con curiosidad a preguntarle. Y también le hizo tuvieron una conversación, aparentemente, inicialmente literal, ¿no? En la que parecía que estaban hablando de algo. Y Nicodemo así le contesta, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que yo nazca de nuevo? Como tomando las cosas literal que al final se transformaron en una enseñanza espiritual profunda. En el caso de la mujer samaritana, contrario, se encuentran de día, a diferencia de Nicodemo, que lo hizo de noche. Nicodemo, así como Nicodemo, la mujer samaritana también empezaron a hablar sobre un tema de algo material, ¿no? El tema del agua, de una necesidad. Y al final Jesús le fue mostrando la necesidad de una transformación espiritual. Y en ambos casos esa es la palabra clave a la que nos lleva la lección. El tema en que la necesidad de una transformación, especialmente de nuestro corazón. Y yo quisiera también tomar ciertos puntos del acercamiento de Jesús a la mujer, porque cuando Jesús se acercó a ella, le hizo la pregunta, la solicitud, ¿no? Dame de beber. Y la mujer contestó con una pregunta, como tú siendo judío, me pides de beber, que soy mujer samaritana. Después de esto, Jesús le volvió a contestar, dame de beber. Tú le pedirías y él te daría, respondió Jesús, y dijo, si conocieras el don de Dios. Yo quería nada más, digamos, desmenuzar un poquito esa parte donde Jesús se muestra interesante y despierta la curiosidad de ella. Dice Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Como que Jesús hizo interesante, la mujer primero se puso a la defensiva, como tú quién eres para pedirme, no nos llevamos. Entonces la mujer tenía un escudo de frente y no era tan fácil empezar una conversación y tomar, pues llegar a ella. Y Jesús, más que, eh, digamos, tratar de romper ese escudo, hizo que lo bajara. ¿Y cómo lo hizo que lo bajara? Yo siento que despertó la curiosidad de esta mujer con su conversación, con su diálogo, seguramente con el tono de voz, con la confianza que Jesús pudo haber mostrarle, tal vez con su mirada, no lo dice el texto, pero seguramente fue un acercamiento en el que la mujer empezó a bajar su escudo. Y en esta conversación lo otro interesante es del agua viva. Entenderás, bueno, ya sabemos el final de la historia, pero en ese momento ellos tenían el agua de pozo y tenían el agua de ríos y canales. Entonces, obviamente, el agua de pozo era agua estancada y el agua que corría por los ríos era agua que fluía y que era más sabrosa, más fresca. En ese sentido, en esta parte, la mujer pensó que de eso estaba hablando Jesús, que Jesús le estaba diciendo que el agua que él le iba a ofrecer era agua viva, agua que fluía y que era más fresca y mejor que el agua de pozo. Es digamos que un tema del contexto cultural y de ese momento, ¿no? Un juego de palabras en el que la mujer cuando Jesús le dijo agua viva, ella entendió que le iba a dar agua de un agua corriente y que fluía. Y así es como empezó a fluir la conversación, que al final esta mujer derriba su escudo y Jesús logra captar su curiosidad. Tal es el punto que ella se queda tan impresionada por
el final de esa conversación, que no tuvo más remedio que dejar todo y salir y contar a los demás la experiencia que había tenido. Ahí es donde voy a llegar por último a una conclusión. Cuando tenemos encuentros con Jesús que cambian nuestra vida, que nos ayudan en nuestra experiencia de vida, lo único que queremos es decirle a los demás lo que Jesús está haciendo por mí. Decir a los, oye, mira, yo estaba así, me pasó esto, eh, te abres ante tus amigos, ante tus conocidos, les cuentas, ellos obviamente se muestran interesados y tal vez despierta su curiosidad y entonces tú les dices cómo Jesús transformó tu vida. Eso es, o cómo está transformando, porque muchas veces hemos hablado aquí de que nadie, es muy difícil que alguien esté completo, ¿no? Que esto es un proceso, que todos trabajamos, que vamos poco a poco creciendo. Entonces tú compartes la experiencia que has tenido y en la cual Jesús te ha estado sosteniendo y ayudando en tu vida. Y eso es muy valioso para las demás personas. Yo creo que el compartir experiencias, eh, historias que te ayudan y te cambian y te transforman, puede influir en los demás de una forma positiva, ¿verdad? Historias positivas, claro. Entonces, no sé qué les parece esta parte y hablar un poquito del final de la conversación de la mujer samaritana con Jesús. Yo creo que aquí va mi comentario agridulce. Yo no concuerdo tanto con la aproximación que le da el autor en el tema de, me parece que desaprovecha un poco la riqueza de la historia. ¿Por qué? Porque propone que nuestro trabajo como seguidores de Cristo es entonces hacerlo bien y entonces ir y compartir y hacerlo bien. Y me parece que con eso se cierra la puerta a lo que Jesús realmente estaba tratando de hacer con la samaritana, que es esto que estamos platicando ahorita. Jesús no le habló a la samaritana de hacerlo bien. Jesús no le habló del bien hacer y del bien ser. No le dijo que, pues, que son estas horas para salir por el agua, que o óyeme, pues eres de ojo alegre. No, Jesús no le dijo nada de eso. No la confrontó con lo bueno y lo malo que podría ella estar haciendo o no haciendo. Jesús simplemente la impactó de tal forma eh, que la mujer samaritana no pudo más que rendirse ante la experiencia de conocer al Mesías. Así de simple y así de profundo también. Jesús no le dijo nada de haz esto, haz lo otro, deja de hacer esto, deja de hacer. La confrontó de tal forma que fuera relevante para su existencia. No creo que Jesús le hubiera dicho lo mismo, no le dijo lo mismo a Nicodemo, ¿no? Bien has dicho, Nicodemo, pues llevas tres esposas y ya te vas a echar la cuarta, ¿no? Perdonen mis comentarios millennials, pero es lo que hay. No le dijo nada de eso, porque no era la experiencia que iba a transformar a Nicodemo. Con Nicodemo fue una experiencia más capaz, me parece, más cognitiva. Nicodemo necesitaba otra manera de abordarlo. Y así fue abordado y también fue transformado. La mujer samaritana necesitaba una experiencia. La experiencia se ajustó a la necesidad de la mujer samaritana, a la necesidad de Nicodemo. Y me parece que el autor en esta lección lo plantea por el otro lado. Y eso me parece un profundo error. Plantear que nosotros nos tenemos que ajustar al Mesías, cuando es el Mesías el que se ajusta a nuestra realidad. El que si somos la mujer samaritana, que parece que queremos vivir bien, pero nos las pasamos haciendo errores, entonces el Mesías nos habla de una forma que nos llama la atención, pero también de repente nos abraza, como a la mujer samaritana.
Nicodemo no necesitaba nada de eso, Nicodemo necesitaba otra cosa y así fue, no atacado, pero así fue abordado con lo que él necesitaba. Fue el Mesías el que se fue ajustando a las necesidades de quien lo estaba escuchando para poder transformarlo. Entonces yo quisiera proponer o sea, solamente digo esto para subrayar lo que estaba diciendo Luis, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que él decía y lo que estábamos diciendo. No permitamos que nos vendan la idea superflua, que somos nosotros los que tenemos que acoplarnos a un Mesías cuadrado, un Mesías con esquinas, sin profundidad. Me parece que desaprovechamos la oportunidad de que en verdad el Mesías nos transforme y nos hable de tal manera que nos deje sin qué decir y que nos demuestre que nos conoce profundamente y que también tiene para nosotros algo que nos va a transformar. Yo solamente quisiera dejar esa invitación en mi segunda intervención, porque creo que se alinea mucho a lo que la lección ataca o aborda. No digo ataca de manera peyorativa, sino a lo que la lección aborda es la mujer samaritana, la reacción del pueblo samaritano, porque imagínense, o sea, no solo, luego la mujer, que como seguramente tenía su famita, ¿no? Ahí viene esta a decirnos, así otra locura nos vas a decir, ¿no? Pero Jesús tuvo la capacidad de abordar al pueblo completo. Y después el pueblo completo le dice a Jesús, ahora sabemos que sí, ahora te creemos a ti. Esta nos vino a decir y pues ya sabes cómo es, ¿no? Pero ahora que te escuchamos a ti, también para ellos tenía. Y de ahí, pues, lo de Nicodemo, ¿no? Y entonces yo sí nos invitaría a no desaprovechar la oportunidad. Ya lo dije, ya estoy dando vueltas. Hasta aquí mi reporte. Último comentario que me aviento ya para que vayan cerrando ahí los demás. Em, Porque creo que va muy en la línea de lo que Jenner está mencionando. Em, Fíjense que la transformación requiere vulnerabilidad. Y en su caso con Nicodemo utilizó ciertos movimientos y creo que la transformación de Nicodemo tarda un poco más justo porque creo que tenía cisternas un poquito más sólidas, Nicodemo, que esta mujer samaritana, que no sabemos su nombre. Y eso le permitió aguantar un poquito más, pero al final tronó y se dobló, ¿no? Pero si analizamos la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, trata de guiarlo a la vulnerabilidad, a hacerle ver que él no era tan sólido como pretendía ser delante de la sociedad. Con la mujer tomó otra perspectiva porque pues eran circunstancias diferentes, pero si se fijan en la conversación, también está tratando de llevarla a una posición de vulnerabilidad. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos vulnerables? ¿Qué hacemos cuando sentimos que de alguna manera alguien está acercándose a esos lugares que nosotros tenemos como restringidos? Pues tratamos de defendernos. Y la mujer trata de evadir la conversación de Jesús poniendo en la mesa controversias religiosas, planteando estos elementos de, oye, ¿y debemos de adorar aquí o allá? Y yo quisiera otra vez en esta segunda intervención hacer un segundo llamado a que pensemos esas ocasiones en donde a veces nuestras discusiones religiosas, nuestras defensas teológicas tienen que ver más con no sentirnos vulnerables que con otra cosa. Tienen que ver más con distraernos en esas discusiones para no vernos en nuestras vasijas rotas, en nuestras cisternas rotas, en nuestra sed no satisfecha, porque no queremos que la gente nos vea. O sea, a nadie le gusta sentirse vulnerable. Y encontramos distintas maneras de tratar de no mostrarnos, ¿no? Pero Jesús, con mucho amor, con mucha paciencia, eso me llama la atención que decían, esto, hay un momento en donde le dice, no estoy seguro aquí la versión como decía, pero creo que dice que le dice a la mujer como con cariño o alguna cosa así, en términos de que, está Jesús, fíjense, le dice en el verso 21, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, o sea,
cómo por un lado le estaba mostrando los huecos que tenía en sus cisternas, pero por otro lado le está diciendo, te quiero, eres una mujer querida para mí. Y cuántas veces nosotros no nos dejamos que bajar los muros, ¿no? Y por más que Dios trata y nos dice, oye, querido, mira, vete, ¿no? Mírate enfrente del espejo, date cuenta que no estás siendo feliz, que no estás siendo pleno, que traes esos huecos de autoestima, que traes esos huecos de inseguridad, que traes esos errores que estás cometiendo o que has cometido o esa culpa. O sea, nos empieza a tratar de bajar la guardia para decir es que necesitas reconocer que necesitas un cambio para que entonces puedas pedirme el agua. Porque mientras no reconoces eso, tú tratas de defender tu cisterna y tratas de simular que no hay sed y tratas de simular que lo tienes todo bajo control. Repito, con Nicodemo la dejó ahí y con el tiempo el resto de la historia nos dice que Nicodemo terminó bajando la guardia, ¿no? Pero esta mujer llega a un punto en donde la dobla. Y donde la dobla, donde le dobla las barreras, esta mujer hace lo que creo que haría cualquier persona que en algún momento lo encueran, en sentido metafórico, o sea, lo dejan en vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad no es utilizada para atacar, no es utilizada para decir, ves, y por eso eres una mujer y por eso tienes lo que tienes y por eso estás caminando aquí a medio del sol en vez de venir con las niñas buenas en la tarde y por eso y por eso y porque así somos nosotros y por eso estamos acostumbrados a poner las barreras, porque donde las bajamos nos atacan, ¿no? Por primera vez esta mujer le bajan las barreras y en vez de recibir culpa y en vez de recibir ataques, encuentra a un Jesús que le dice, no te preocupes, yo sé que tienes sed y yo te voy a dar el agua, yo soy el Mesías. No tienes por qué esconderte detrás de si este monte o aquel, no tienes por qué de esconderte o evadir detrás de cuestiones de controversia religiosa. Tienes sed, estás necesitada, pero yo soy la respuesta. ¿Y qué hace esta mujer que por fin se siente aceptada, que va a aquel lugar en donde ella ha sido rechazada, en donde ha sido menospreciada, a decir, ¿saben qué? Eso que todos pensaban de mí y que yo trataba de defenderme con un hombre y con el otro y evitándolos y yéndome a algún lugar para que nadie me viera y que no me molestaran, alguien me lo dijo y me lo dijo de una forma que estoy aquí ya sin esconderme para decirles que hay alguien que tiene eso que necesitamos, que hay alguien que tiene esa agua que yo había estado buscando en los lugares equivocados. Y para mí eso es algo profundamente bello que encuentro en este capítulo 4 de Juan y que me lleva otra vez a mí. Otra vez, ¿no? Porque lo más fácil es pensar en la más coqueta de nuestras amigas y decir ella, ¿no? No. O sea, yo, ¿cuáles son mis cisternas con las que trato de aparentar que tengo todo bajo control? ¿Cuáles son esos muros con los que a veces yo trato de aparentar de que todo bien, ¿no? ¿Y hasta qué momento voy a aprender a soltar eso para poder ir realmente a la fuente de agua, para poder saciar la sed espiritual que podemos llegar a tener? Hasta aquí mi reporte y con esto yo cierro mi participación. Venga, Ronald. Sí, concuerdo mucho, ¿no? Esa parte de la relación te muestra siempre vulnerable, ¿no? La religión, las dogmas podrán cambiarte la conducta, pero la relación te transforma, ¿no? Creo que aquí el trabajo de Jesús al acercarse de lo que decía Jenner, que es un Mesías que se adapta a tus circunstancias, híjole, ahorita en redes estuvo un poquito como que en boga, ¿no? Del hermano Yari Danki, ¿no? Que había invitación, que se iba a presentar en algún foro ahí adventista y eso, ¿no? O sea, de verdad, lo que en su momento pude leer, híjole, ¿será que éramos hermanos? ¿No? O sea, una cuestión así donde todo el hate más pesado era de aquí mismo. Y de verdad era algo, híjole, me cuesta a veces, ¿no? Decir que formo parte de, pero es la realidad. O sea, los judíos y los samaritanos eran primos hermanos y entre ellos se querían apedrear
Digo, creo que lamentablemente somos el único ejército que remata a sus soldados. Entonces, híjole, la enseñanza que yo me llevo mucho de esto es esos puentes, ¿no? De acercamientos, esas maneras de escuchar sin juzgar, la apertura de la relación para mostrarse vulnerables y empezar esa transformación que solamente pues Dios puede dar con esa agua viva, ¿no? Con esa agua que es un agua de paz, de tranquilidad, ¿no? O sea, nosotros lo buscamos, ¿no? Llenarnos de cosas materiales y no es que esté mal, el punto es que si eso realmente está saciando mi verdadera sed, yo creo que lo más padre es poder llegar en la noche, dormir, estar tranquilo, que disfrutaste el día, que si no abres los ojos, pues bueno, estás en paz, estás en tranquilidad y esa agua es la que Dios nos brinda, esa agua es la que Dios oferta en la medida que nos estemos relacionando con Él. Comentario rápido, he dicho que ya no iba a decir nada, pero pues hablaron del hermano Dari y pues fíjense, he escuchado personas criticando eso, de que ay, que si es un hipócrita, que si en realidad es un lobo vestido de oveja, y esas mismas personas le bailaban la gasolina bien sabroso. Y en ese momento, pues no, ¿no? O sea, pues sí, vamos a bailarle la gasolina, no pasa nada. Pero ya se hizo cristiano, ya entra como que, ay, y entonces tengo yo la necesidad de en algún momento justificarme como más santo a lo mejor que él, ¿no? Porque a lo mejor yo escucho a Getsemaní, que cumplieron 50 años, aleluya. No sé, pero bueno, hasta ahí lo dejo. Yo quisiera decir algo que ahorita que en lo que estaba hablando me brincó. Llegué aquí al repaso hoy, a la plática hoy, la verdad, con muchas dudas, ¿no? Igual de mi camino personal, ¿no? Me hace mucho ruido, me hacía mucho ruido esto de este Mesías que viene y se adapta y te habla como necesitas que te hable, ¿no? Pero al mismo tiempo, si nosotros nos llamamos cristianos, pues estamos llamados no a ser Mesías, pero así, sí a ser un reflejo, capaz imperfecto, bueno, seguramente imperfecto, pero ir reflejando, y eso se vuelve peligroso en cierto punto, ¿no? Porque a veces nos vendemos la historia que tenemos que aprender a tolerar o aguantar o a cosas que terminan por dañarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo se dibujan esas líneas, ¿no? Y capaz ahorita me lleva un poquito más de luz en el tema, esto que Enoch puso sobre la mesa, que es, nosotros no estamos viviendo la experiencia ni de Nicodemo ni de la mujer samaritana si no estamos, si no estamos siendo vulnerados por el encuentro con el Mesías. Así de simple. No nos estamos llevando la experiencia ni de Nicodemo, ni de la samaritana, ni del pueblo samaritano. Si en ese encuentro no nos estamos sintiendo vulnerados. O sea, que el tema no es solamente saberme de memoria esto o aquello, o tener esta actitud de yo ya le entiendo a este asunto, así es que te voy a explicar cómo es esto de la creencia para que creas bien. No tiene, no tiene que ver con eso, porque no nos sentimos vulnerados cuando nos sentimos con autoridad. O sea, no es compatible. Es más, ni siquiera tiene que ver con si sé o no sé. Es una experiencia como que muy personal, ¿no? A menos que me sienta vulnerado a la hora de encontrarme con el Mesías, no estoy teniendo la experiencia transformadora de Nicodemo, ni de la mujer samaritana, ni del pueblo samaritano. Eso me da más luz en las dudas con las que llegué. Y creo que yo nos invitaría, yo me lo llevo de tarea para ayudarme a tener mejor capacidad de ver, ¿no? Y mejor capacidad de ver el camino hacia adelante, pero también nos invito a que a quienes nos estén escuchando o acompañando, no tengamos miedo de atrevernos a conocer un Mesías que no es cuadrado, que no es superfluo. No compremos esas ideas baratas, superfluas. Encontrarse con el Mesías es profundamente enriquecedor. Ahí están las historias de esta semana. Tiene que suceder en un contexto donde estamos sintiéndonos vulnerados. Qué interesante, qué interesante. Sí, Jesús hace un acercamiento en el cual él llega al lugar donde está la samaritana, ¿no? Se mete ahí a la colonia
al lugar donde está la gente vulnerable, ¿no? O la gente diferente, o él avanza, toma la iniciativa de hablar. Y interesante lo que le pide. Yo, ahorita me quedé pensando que lo que Jesús le pidió, porque Jesús tal vez no, tenía un poco de sed, tal vez no había comido, había caminado mucho, pero era Jesús, ¿no? Pidió la atención de esta samaritana y le pidió su tiempo. Él estaba intercambiando tiempo y atención para tener una plática con ella. Y es ahí donde tú ahora o yo, cuando Jesús se acerca, tienes la curiosidad de saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, solamente te pide un poquito de tiempo para que lo conozcas. Eso es todo. Eso es lo que me quedé pensando ahora. Y luego cómo concluyen en las palabras de Jesús, cómo inició pidiendo agua, pero luego al final la mujer es la que le pide el agua, ¿no? La samaritana. Y yo creo que es uno de los versículos que tienen un significado tan amplio. O sea, son bien poquitas palabras, pero tú podrías hacer tesis de eso. ¿Qué significa que el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás? Yo creo que de eso puedes hablar y hablar y hablar y no vas a acabar nunca. Pero es un texto sencillo que tiene un significado muy amplio y muy profundo. El agua como una figura de vida, de necesidad, con la cual necesitamos para vivir. Nadie puede vivir sin agua. Somos 80% agua, 70% agua en nuestro cuerpo. O sea, de donde lo veas, el agua es pura, es clara, es transparente. O sea, tiene tantos significados el agua, desde su estructura hasta su aplicación. Es muy interesante cómo puedes hablar de este texto en muchas formas. Y por último, dejarles el versículo de Ezequiel 36:25, que es también con lo que termina un poco la lección. Señor, dame de esa agua. ¿Qué significaba? Lo que dice Ezequiel es, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, que quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dice que pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las cumplan. Y este es el objetivo de la transformación que quería hacer Jesús. ¿Cómo es que Él va a hacer eso? Solamente te está pidiendo un poquito de tiempo, atención, que lo escuches y que aceptes el agua que te está. Es pues muy interesante esta lección, como siempre el Evangelio de Juan, con tanta filosofía y tantas figuras y tantas reflexiones que nos puede llevar a tener. Jóvenes, un saludo a todos. Creo que pronto tendremos una grabación especial. Les adelantamos por ahí una probable sorpresa en las siguientes grabaciones. Yo creo que es una semana. Veremos qué sucede. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.